Nosotros lo que pretendemos es no ser solo meros proveedores de información de localización o de navegación. Queremos precisamente sacarle todo el valor que tiene la tecnología de navegación por satélite, precisamente ya no solo como sensores individuales que tienen mucho más valor, sino que ofrecen una capacidad de integración con nuevas tecnologías que permiten desarrollar productos muy innovadores y alcanzar aplicaciones muy diferentes a las que ahora mismo se están desarrollando. Una de nuestras principales actividades y de los esfuerzos en que estamos trabajando ahora mismo es el de desarrollar una cierta red de nodos que permitan establecer una colaboración entre los distintos elementos que puedan estar distribuidos en un escenario concreto. De esa forma, lo que estamos consiguiendo es geolocalizar distinta información de distintos elementos. ¿Qué ocurre? Que estos elementos, lógicamente, al final podrán tener distintos sectores de aplicación. En un caso podemos estar hablando de aplicaciones a transporte inteligente, en el tema de vehículos. Podríamos estar hablando también de aplicaciones marítimas, donde también tenemos cierta actividad. Podríamos estar hablando de actuaciones en casos de intervención y emergencias donde hay un despliegue de efectivos en entornos hostiles, o podríamos estar hablando de muchas otras cosas. Una de ellas, y una de las más importantes quizás, es también el tema medioambiental, en el que de alguna forma podemos estar estableciendo valores adicionales a lo que es la monitorización y geolocalización de la información del entorno. Creamos escenarios colaborativos, creamos escenarios en los que los distintos nodos se hablan, son parte del sistema y comparten información. Nosotros lo que podemos hacer es extender precisamente esas redes que de alguna forma permiten compartir la información de localización y determinados parámetros asociados al portador, ya sea simplemente una sonda medioambiental, ya sea una persona que trabaja en emergencias o ya sea simplemente la víctima de una avalancha. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Es que las tecnologías incluso de navegación por satélite ahora mismo son suficientemente potentes y están evolucionando en un sentido que su aplicación también es posible de extender precisamente en esos temas de búsqueda y de localización de víctimas que puedan quedar sepultadas en avalanchas. Hay una posible actividad en la que hemos encontrado unas necesidades de los grupos no de investigación, sino de alguna forma de los evaluadores o de los peritos que trabajan en delitos ambientales. Necesitan geolocalizar información de parámetros, en un caso de agua o de parámetros del tipo que sea, parámetros de calidad de agua. ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecer? De alguna forma, lo que ofrecemos es cómo nuestra tecnología puede automatizar esos sistemas, mejorar los procedimientos actuales, reducir los tiempos y aprovechar y dotar de mucha más información a lo que es el sistema, el entorno y al usuario final. Y es que, por ejemplo, en el caso de los incendios forestales, encontramos que esa labor de investigación de incendios forestales en el fondo viene a ser una labor preventiva de esos incendios precisamente. Buscando y rascando y, digamos, poniéndonos en contacto con esas brigadas de extinción de incendios y con las personas que trabajan en esas actividades, encontramos que existen muchas deficiencias tecnológicas y que de alguna forma también a partir precisamente de las técnicas de navegación por satélite, las tecnologías de navegación por satélite se pueden mejorar. Ahora mismo cualquier brigada de investigación de incendios forestales lleva un maletín en el que va señalando las direcciones del fuego, va monitorizando y puntuando sobre el terreno las distintas pistas que va dejando el fuego y de alguna forma todo eso es automatizable. A día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? Es que los sistemas siguen evolucionando y sin que nosotros estemos haciendo nada, nos estamos encontrando con que la tecnología cada vez es mejor y nos está dando unas prestaciones mayores. ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo? Es cada vez más precisión, cada vez más disponibilidad de servicios, cada vez tecnología de más bajo coste y con mayor capacidad. La integración de las tecnologías de navegación por satélite en los móviles hace 5 años era algo futurista. A día de hoy es una realidad que ya todo el mundo conoce. Dentro de 5 años estamos hablando ya no solo de posicionamiento, sino que estamos hablando incluso de confiar en la información que te está dando el sistema. Ahora mismo vemos mucha actividad también que está corriendo en los sistemas de guiado autónomo de vehículos, en cómo se puede hacer esa automatización del tráfico, de la circulación de los vehículos, y de alguna forma es lo que nos estamos encontrando. Y es que los sistemas ya no solo nos dan localización, no solo nos dan tiempo, sino
nos dan un valor de confianza y de prestaciones aseguradas que nos permite soñar con aplicaciones mucho más allá de lo que tenemos ahora mismo. Bueno, nosotros hemos conocido la actividad que se desarrolla dentro del vivero, pues precisamente a raíz de las distintas actividades de divulgación, de promoción que han venido desarrollando en distintos ámbitos. Una de las cosas que sí queremos poner en valor es que tenemos mucha experiencia en lo que es la parte de proyectos europeos, proyectos de I+D en colaboración, y que realmente tenemos ahora mismo esa vocación también de llevar la I+D a esa parte de colaboración en proyectos europeos. Y nos interesa especialmente lo que es la transferencia de esas tecnologías, de esa innovación, y ponerla de alguna forma al servicio de la sociedad y del usuario final. ¿Qué es lo que hemos encontrado nosotros? Pues que dentro de esa actividad, esos organismos de investigación nos han permitido saltar dentro de esta actividad empresarial, y en la Carlos III hemos encontrado precisamente un punto o una base muy importante en la que, por una parte, promocionar, consolidar la actividad de la empresa, y al mismo tiempo permanecer y mantener esa vinculación con esos centros de investigación y con los grupos de investigación y las tecnologías que se desarrollan.